Bien, habíamos visto en la clase del día de ayer este amplificador denominado en emisor común y se ha calculado hasta el momento lo que sería la impedancia de entrada, impedancia de salida y la ganancia de voltaje, que habíamos obtenido el resultado que vemos aquí. Ganancia de voltaje menos RC en paralelo con RL sobre resistencia de juntura más esta resistencia de emisor que se denomina RE1. Entonces vamos a poner aquí esta RE1. Bien, la resistencia de juntura ya sabemos, ese elemento se encuentra ubicado justamente en esta partecita, en el emisor, ¿no? Ahí se encuentra esa resistencia RE1. Entonces le ponemos aquí también la resistencia de emisor, más bien, RE minúscula. RE. Bien, luego nos toca terminar con esta configuración calculando la ganancia de corriente. Entonces recuerden, por aquí circulan dos corrientes y ya en este nodo se suman y forman la corriente de colector en alterno. Entonces, pongamos aquí, esta es la corriente de salida y sub 0, y esta va a ser una corriente I1, por ejemplo, siendo la de acá la corriente de colector. En este punto tenemos el voltaje de salida. Bien, entonces con esto procedemos a calcular la ganancia de corriente. Esta ganancia de corriente va a estar definida como el cociente de la corriente de salida sobre la corriente de entrada al circuito I sub I. Entonces esa corriente de entrada a su vez es la que tenemos por aquí, la que está enviando la fuente de señal alterna, ¿no? Es la I sub I. Entonces en esta formulita lo que tenemos que hacer es sustituir la corriente de salida. Bien, habíamos visto en la clase pasada que este voltaje de salida es igual a menos la corriente I sub 0 por esta resistencia de aquí, que va a ser la resistencia de carga RL, o también menos la corriente I sub 1 por esta resistencia acá, que sería la resistencia de polarización de colector, o finalmente menos la corriente de colector multiplicado por el paralelo de estas dos resistencias. Con esas tres fórmulas podemos sacar el voltaje de salida. ¿Y por qué es el signo menos que habíamos puesto? Porque las corrientes están subiendo por aquí. Ya les explico luego por qué suben esas corrientes desde 0 voltios aparentemente, ¿no? Por el momento escribamos entonces que la corriente de salida es menos voltaje de salida dividido para RL. Y la corriente de entrada sería igual al voltaje de entrada dividido para la resistencia de entrada de nuestro circuito, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto un RIN por allí. Entonces,
Esto va dividido para RI. Bien, entonces el RI está por aquí. Es la resistencia que veríamos desde la fuente hacia la derecha. Ya sabemos cómo se calcula esa RI, ¿no? Ahí está la resistencia de entrada a nuestro circuito. Esta es la RI. Es el paralelo, como habíamos visto, de 3 resistencias. No se olvide esta de 40K, que es la resistencia de base 1, esta de 20K, que es la resistencia de base 2, y finalmente la última resistencia, que sería la resistencia que vemos desde la base del transistor hacia adentro, hasta llegar a tierra. Esa resistencia va a estar por ahí. Entonces, esta es la que le denominamos en la clase pasada la R equivalente. Esa está puesta de esta manera. R equivalente. Que ya sabemos es beta más 1 veces la resistencia de la juntura más esta RE1. Y entonces con esto podemos agrupar aquí este par de términos que aparece acá. El B sub 0 sobre B sub in. Agrupamos esta partecita de aquí. Eso viene a ser la ganancia de voltaje. ¿Sí? Por lo tanto, esta fórmula quedaría que es igual a menos la ganancia de voltaje multiplicado por Rin sobre RL. Entonces, como usted ve aquí, esta ganancia de voltaje que aparece en esta fórmula va a ser un valor negativo, es un valor negativo. Siendo que AB es negativo con este menos de acá, me quedaría un signo total positivo para esta ganancia de corriente. ¿Qué significa que sea signo positivo? Quiere decir que la señal de salida de corriente está en fase con la corriente de entrada. En otras palabras, si es que la corriente de entrada está aumentando, la corriente de salida también estaría aumentando. En cambio aquí la ganancia de voltaje me está quedando negativa. Eso quiere decir que si el voltaje de entrada aumenta, el voltaje de salida disminuye. Entonces estos signos menos representan desfasamiento de 180 grados entre la señal de salida y la señal de entrada. Bien, entonces con esto está completo todos los parámetros para el amplificador en emisor común: resistencia de entrada, resistencia de salida, ganancia de corriente y ganancia de voltaje. ¿Sí? Bien, hasta ahí alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. Inge, Dígame. ¿podría repetir cómo está el sentido de la corriente para hallar, bueno, de dónde sale el signo negativo? Ya el signo menos sale porque las corrientes aquí están subiendo, ¿no es cierto? Si usted ve esa corriente, la caída de voltaje va a ser así. Igual en esta otra resistencia. Mayor potencial estaría ahí, menor potencial estará acá. Entonces imagínese que usted pone en este punto de salida un voltímetro. Pone el positivo de un voltímetro.
¿sí? Si pone el positivo del voltímetro aquí, este voltaje que va a medir le va a salir con signo menos. ¿Por qué razón? Porque el mayor potencial está en la parte de abajo y el positivo de su multímetro está conectando al punto de menor potencial, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, ¿por qué suben estas corrientes? Para analizar eso, me voy a regresar al circuito original. El circuito está por aquí. En este circuito, nosotros tenemos lo siguiente. Voy a hacer un dibujo aquí en donde voy a poner las corrientes que intervienen en cada terminal del transistor. Primero que nada, ya sabemos la parte de polarización. Para polarización usted tiene que trabajar con este circuito de aquí nada más, ¿sí? Con la fuente de 12 voltios y las 5 resistencias que está viendo dentro de este óvalo de acá. Entonces ya sabemos hacer eso. El propósito de la polarización también sabemos cuál es. Determinar el voltaje colector emisor y la corriente de colector del transistor. Para eso dijimos, lo primero que hay que hacer es calcular el equivalente de Thevenin con el propósito de encontrar esta corriente de base. ¿Sí? Esta corriente de base, la corriente de polarización de base. Entonces, si es que usted ya encontró esa corriente de base, la vamos a dibujar aquí, ¿sí? Entonces, diríamos, la corriente de base que usted calcule va a estar, por ejemplo, allí. Esa es la corriente de base que usted encuentra. Corriente de base de polarización. Está por ahí esa corriente. Con esta corriente, usted multiplica por el beta y ya tiene la corriente que estará circulando por el colector del transistor, por aquí. Esa es la corriente de colector, ¿sí? Esta corriente baja desde el mayor potencial que tiene acá arriba hacia 0 voltios que tiene en la parte de abajo. Esta corriente que está dibujada aquí en negro no se va en estado estable hacia la derecha, porque recuerde, habíamos dicho que para continua en estado estable, este capacitor y todos los demás son circuitos abiertos. Entonces esta corriente en negro pasa por la resistencia de colector, que es un K, y va directamente hacia el interior del transistor. Esta corriente de colector sabemos que tiene un valor beta veces la corriente de base, ¿sí? En consecuencia, si el beta es 100, esta corriente de colector será 100 veces más grande que esta corriente de base. Y esta corriente de colector también le podemos dibujar aquí. Pongamos un valor mucho más grande, por ahí, por ejemplo. Esta es la corriente de colector de polarización. Hasta el momento usted ya sabe calcular esta corriente de colector, ¿sí? No hay ningún problema en eso. Entonces ponemos aquí corriente de colector. Ahora bien, eso en cuanto a continuo, ¿sí? También podríamos de una vez aprovechar este mismo gráfico para dibujar aquí abajo lo que sería el voltaje en el colector del transistor. Vamos a poner aquí el voltaje en el colector. Si usted ya sabe la corriente de colector, ya puede saber el voltaje en este punto, en continuo. Simplemente sería el voltaje de la fuente menos la caída de tensión en esta resistencia. Entonces aquí va a haber un voltaje de continuo, que se llama voltaje de colector. Entonces ese voltaje de colector usted le podrá dibujar, por ejemplo, aquí. Ahí está el voltaje de colector, de polarización.
También vamos a tener aquí un voltaje en el emisor, ¿sí? Un voltaje de polarización en el emisor aquí. Ese voltaje de emisor lógicamente va a ser más pequeño que el voltaje de colector, porque la corriente viene bajando. Y esta corriente va del mayor potencial al menor potencial. Entonces podríamos dibujar también aquí lo que sería el voltaje en el emisor. Digamos que estamos así. El voltaje en el emisor es más pequeño que el voltaje de colector. Entonces aquí, voltaje de emisor. Ya. Así estamos en cuanto a la polarización se refiere. Tengo una corriente de base de polarización, una corriente de colector de polarización, un voltaje de colector y un voltaje de emisor también, de continuo. ¿Sí? Estamos así. Ahora, como vimos anteriormente, cuando conectemos la fuente de alterna, esta que está viendo aquí, va a producirse una corriente que viene desde esta fuente. Viene así y va para acá. Esa corriente de alterna. ¿Sí? Esa corriente de alterna al llegar en este punto se divide por tres caminos posibles. Un camino que toma esa corriente alterna es por aquí hacia abajo. El otro camino es hacia arriba por acá. No se olvide que para alterna este punto de acá arriba es tierra. Para señal alterna utilizamos el teorema de superposición. Entonces en alterna este punto acá arriba es tierra. Entonces la corriente deriva a partir de este nodo. Una parte hacia abajo por 20K, otra parte hacia tierra siguiendo el camino de 40K y otra parte hacia dentro del transistor. ¿Sí? Entonces, mire usted que aquí vamos a tener, en cuanto a la base se refiere, dos corrientes. Voy a ponerle en minúscula lo que es AC. En la base tendríamos dos componentes, una componente de continua y sumada sobre esa componente de continua, la componente de alterna que está viendo aquí, la señal en azul. ¿Sí? Eso va a existir. No se olvide, el teorema de superposición le dice, si tiene dos o más fuentes actuando en un circuito, y el circuito es lineal, entonces usted puede analizar la señal que genera cada fuente en determinado elemento y luego sacar la señal total sumando esas componentes. Entonces, lo que me interesa, en la base de este transistor, tengo una componente de continuo y tengo una componente de alterno. La señal de corriente total será la suma de estas dos. ¿Sí? Ahora bien, esta corriente de base va a ser una señal también alterna. Voy a ponerle aquí, cito, en minúsculas, la corriente de base. ¿Cómo calcularíamos esta corriente de base? Esta corriente de base sería simplemente el voltaje que tengo aquí en este punto. Para alterna este punto es el mismo de acá. Porque el capacitor, dijimos, es un cortocircuito para alterna. Así tiene que ser calculado ese valor del capacitor. Entonces el voltaje de entrada estaría llegando directamente a la base del transistor. Por lo tanto, la corriente que se origina hacia la base del transistor va a ser igual al voltaje de entrada dividido para todo lo que encontremos en resistencia desde la base hasta tierra, siguiendo este camino para alterna, no se olvide. Tiene que identificar bien esto. Le voy a repetir aquí antes de continuar. Si estamos analizando por dónde circula la corriente de continuo, esta corriente que dibujé aquí arriba en negro, esa corriente es la de colector, se suma con la corriente de base que me da prácticamente lo mismo, y esa corriente de emisor bajaría directamente a tierra siguiendo este camino. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Esta corriente de emisor no puede irse por el capacitor. En estado estable este capacitor para continuo es circuito abierto.
Entonces la corriente de continua, la señal que estoy dibujando en negro, baja por el emisor, pasa por 100 ohmios y pasa por un K y se fue hasta tierra. Ese es el trayecto que sigue la corriente de continuo. En cambio, para la señal alterna, esta corriente de base llega, se suma con una corriente de colector de alterna, ¿sí? Y se transforma en una corriente de emisor, que va a ser prácticamente la misma de colector. Esa corriente alterna de emisor baja por 100 ohmios, llega en este punto y como el capacitor es un cortocircuito para alterna, esa corriente de AC se va directamente a tierra siguiendo este camino, ¿sí? Entonces, mire, esos son los trayectos que sigue la corriente. De continua, lo que está trazado en negro, y en alterna, lo que está trazado aquí en azul, ¿sí? En conclusión, usted va a tener una corriente de base. El valor de esa corriente de base, estábamos calculando, es igual al voltaje que tiene en este punto, es decir, el voltaje de entrada dividido para todo lo que pongamos para señal alterna. Como estamos viendo desde la base, vamos a poner aquí beta más 1. Cualquier cosa que encontremos al otro lado de la base irá multiplicado por beta más 1. Beta más 1. Que multiplica a la resistencia de la juntura, resistencia de emisor, y más RE1. ¿Cuál es RE1? La resistencia que tenemos aquí de 100 ohmios. Esta es la RE1. Pongámosle RE1. La resistencia que tiene más abajo, la de 1K, será la resistencia de emisor 2. Entonces, así usted puede calcular la corriente de base. Voltaje de entrada para beta más 1, resistencia de juntura más RE1. Y se acabó el problema. Si esa es la corriente de base, la corriente de colector será igual a beta veces por la corriente de base. Bien, entonces aquí existe algo que hay que mencionar. Dijimos para continua, la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Ya sabemos eso. Ahora, para alterna, la corriente de colector, estamos poniendo que es beta veces la corriente de base también. Es decir, la ganancia en continua y en alterna se mantiene igual. Eso estrictamente no es tan cierto. Hay una pequeña diferencia en la ganancia de corriente para continua y para alterna. Pero en la práctica se utiliza como que fuese esa ganancia la misma, tanto para continua como para alterna. Nosotros vamos a hacer eso también. Decimos que la ganancia para continua en corriente, es decir, el beta, es el mismo que para alterna. ¿Sí? Es una aproximación, pero está bien, se cumple. No hay problema. Bien, entonces, como usted ya sabe calcular la corriente de base en alterno, ya sabe también la corriente de colector en alterno. Ahora, hagamos en el gráfico aquí lo que falta. Como la señal de entrada es un voltaje senoidal, normalmente, la corriente de base, mire aquí la formulita, la corriente de base también será senoidal. Y esta corriente alterna tiene que estar sumada con la componente de continua que ya habíamos puesto acá, ¿sí? Entonces, si usted suma una señal de continua con una señal de alterna, lo que sucede es que la señal de alterna simplemente se desplaza. En este caso se va a desplazar hacia arriba. Entonces, la corriente total en la base va a ser así. La componente de continua sumada con esta componente de alterna. Así va a estar esa corriente, ¿sí? Si eso está pasando con la corriente de base,
Lo mismo deberá suceder con la corriente de colector. Se voy a poner aquí una marquita y nos vamos hasta arriba. Y ya estamos por allí. Entonces, en el colector va a pasar exactamente lo mismo. La corriente total que venga por el colector va a ser la suma de la corriente de colector en continua más la corriente de colector en alterna. Entonces, ahí sí, la corriente de colector que está viniendo desde arriba es la suma de la corriente que baja por un K y la corriente que viene desde 10K por aquí. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, y nosotros sumamos esa señal alterna de corriente en el colector con la componente de continua, obtenemos también aquí una señal senoidal. Vamos a ponerle así. Ya digamos que nos quedaría más o menos así la corriente de colector. ¿Sí? Entonces, eso tenemos realmente como corrientes instantáneas, tanto en la base como en el colector del transistor. Ahora bien, note usted que estas corrientes de base y de colector, las corrientes totales, es decir, las señales que tenemos aquí en azul, partiendo de la corriente constante del valor de continua, suben estas corrientes, tanto de base como de colector, llegan a un máximo y después bajan senoidalmente. ¿Sí le ve? Estas corrientes alternas están cambiando, obviamente, de forma senoidal. Pero mire usted que aunque aquí sube la corriente, se hace más grande y aquí se hace más pequeña, siempre esta corriente, tanto la de colector como la de base, son positivas. Están sobre el eje horizontal. ¿Sí? Esto significa que siempre las corrientes estarán bajando por el colector hacia el emisor. Si usted tuviera aquí una corriente que se hace negativa, querría decir que esa corriente en vez de bajar está subiendo. Y en este transistor eso no es posible. ¿Sí? Entonces, por esto es que habíamos puesto que las corrientes alternas vienen así. Por esta resistencia viene subiendo y por esta resistencia de un K también va subiendo. ¿Desde dónde sube esa corriente alterna? Desde este punto que es 0 voltios. No se olvide, para alterna, esta fuente de continuo es un cortocircuito. Entonces acá arriba tengo para alterna 0 voltios. Entonces esta corriente baja y esta otra también estaría yendo en esa misma dirección. Desde tierra hacia el colector. En este punto se suman estas dos corrientes que tengo aquí en rojo y se transforman en la corriente total de colector que está ingresando al transistor. Entonces, esto es lo que pasa en cuanto a corriente se refiere. Las corrientes son siempre positivas tanto en la base como en el colector, aunque estén cambiando en el tiempo. Son siempre positivas, es decir, siempre bajando. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los voltajes? Bien, aquí sabemos que existe un voltaje en el emisor de polarización. Ese voltaje es el que está dibujado acá, voltaje de emisor de polarización. Y también tenemos un voltaje de colector de polarización. Está dibujado así. Ahora, el momento que usted pone esta señal alterna, esta contribuye también con un voltaje alterno. Ya sabemos que el voltaje de entrada se refleja aquí directamente en la base. Para pasar este voltaje que tiene la base hacia el punto que tiene acá en el emisor, lo único que tenemos es una caída de voltaje en la resistencia de la juntura, ¿no es cierto? Para alterna, entre base y emisor, lo único que existe es la resistencia de juntura que pusimos aquí.
Entonces, el voltaje que tiene en la base sufre una caída al pasar por esta resistencia de juntura. En consecuencia, en este punto que es el emisor, usted va a tener también dos componentes. La una de continua que ya está dibujada y aquí un voltaje senoidal también, alterno. Esta señal de voltaje alterno en el emisor va a ser más pequeñita que el voltaje que tiene en la base, por obvias razones. Al pasar de la base al emisor, tiene de por medio aquí una resistencia. En esa resistencia va a haber una pequeña caída de voltaje. Pero si el voltaje de entrada tiene una fase de esta forma, es una senoide, en el emisor también tendrá una senoide con idéntica fase. Nada más, un valor más chiquito. Eso es todo. Entonces voy a dibujar aquí lo que sería el voltaje en el emisor. Para eso me voy a guiar por esto. Trazamos hacia acá una vertical. Desde aquí también una vertical. Y dibujamos el voltaje en el emisor. Entonces, en el emisor vamos a tener un voltaje senoidal de amplitud ligeramente más pequeño que el voltaje de entrada. Ese va a ser el voltaje en el emisor. ¿Qué tenemos como voltaje de colector? En el voltaje de colector aquí vamos a tener una señal negativa. Ya sabemos por qué el voltaje aquí en alterna es negativo. Ya con este gráfico estamos comprendiendo que la corriente realmente está subiendo por 10K. Está subiendo por aquí y viene hasta acá. La corriente alterna que pasa por un K está bajando. Aquí se suman e ingresan al colector del transistor. Esto quiere decir que los mayores potenciales están aquí abajo para esta resistencia de salida y en la parte superior para la resistencia de colector. Estamos así. Entonces ese voltaje de salida es negativo. ¿Qué va a pasar si es que la corriente de colector aumenta? Aquí estamos viendo en este gráfico. Mire usted, la corriente de colector está aumentando hasta que llega a un máximo. Si esta corriente de colector está aumentando hacia abajo, el voltaje de salida va a ser más fuerte, pero negativo. ¿Sí le ve? Porque la caída de voltaje tiene el mayor potencial en el punto de tierra. Si esta corriente es más fuerte, este voltaje va a ser también más grande, pero negativo. Entonces, el voltaje que debo dibujar aquí en el colector va a venir así. Así va a estar el voltaje de colector. ¿Por qué razón? Le repito, porque mientras la corriente se hace más grande, el voltaje aquí se hace más negativo por la caída que está dibujada acá. Si esta corriente es más fuerte, el voltaje de salida en este punto va a ser más pequeño, si usted quiere, más negativo. Aquí, voltaje de salida. Entonces, así vamos a tener las señales de corriente y de voltaje en el transistor. Voltaje de emisor, voltaje de colector. Note usted aquí que está puesto voltaje de colector. Esta señal que está dibujada aquí en azul es la que se está produciendo en este punto. Ese es el voltaje de colector que está dibujado acá. El voltaje de salida, en cambio, el que usted tiene aquí, en este punto,
va a ser únicamente la señal en azul que está viendo aquí. Porque acá, a la salida, no pasa el voltaje de continua que tiene en colector. ¿Sí? Entonces, en mi salida solamente quiero señales de alterna. ¿Cómo consigo eso? Poniendo el capacitor aquí. Este capacitor impide el paso de la señal de continua. Entonces, de toda la componente que tengo acá en colector, hacia la salida pasa únicamente la componente alterna. Entonces, el voltaje de salida quedaría únicamente de esta forma, el voltaje de salida ya, ¿no? Entonces, aquí ponemos voltaje de salida. Únicamente sería la señal senoidal. Entonces nos quedaría una gráfica así. Entonces, si usted se fija bien, esta señal tiene un desfasamiento de 180 grados respecto a la señal de entrada. Ese es el signo menos que aparecía en la formulita de ganancia de voltaje. Simplemente el menos es desfasamiento de 180 grados. Si la señal de entrada tiene esta fase, la salida será corrida a 180 grados, es decir, así como está viendo acá. ¿Sí? Y con eso estaría completo el análisis de lo que sucede acá. Inge- Aprovechando esta grafiquita de aquí, espéreme un cinquito. Aprovechando esta grafiquita, tenga usted en cuenta la relación entre los voltajes. ¿A qué me refiero? Voy a poner aquí lo siguiente. Supongamos que usted necesita un voltaje de salida con una amplitud de 2 voltios. Vamos a suponer, usted quiere una salida de 2 voltios pico. En esta gráfica, usted tendría desde este punto hasta acá 2 voltios pico, ¿no es cierto? Supongamos que la entrada es 0,5. El voltaje en el emisor prácticamente sería lo mismo que tengo en la base. Prácticamente va a ser lo mismo. Digamos que es así. Entonces la señal alterna en el emisor sería 0,5. Como aquí tengo 2 y aquí tengo 0,5, el total sería 2,5. Más aquí un voltaje de seguridad para que no se choquen las ondas. Aquí podríamos poner, por ejemplo, 1 voltio. ¿Sí? Entonces en total tendríamos 2 de aquí, más 1 de acá, 3, más 0,5 de la entrada que estoy suponiendo, sería 3,5. Eso quiere decir que para que estas señales salgan como estamos queriendo, entre este punto y este, usted necesita un voltaje colector emisor de al menos 3,5 voltios. ¿Está claro? Entonces, el voltaje colector emisor, mire usted, tiene mucho que ver en cuanto a la forma de onda que va a obtener como salida. Le repito, si usted necesita una señal de 2 voltios a la salida, pues bien, póngale aquí 2 voltios. Entre este pico y el pico del voltaje en el emisor tiene que haber un espacio para que no se choquen las ondas y se recorten. Ese espacio puede ser de, por ejemplo, 1 voltio. Entonces, si este pico vale 2, más 1 de aquí que usted deja como seguridad, ya tiene 3. Y si le suma el voltaje de entrada en el emisor, el voltaje que tiene en el emisor aquí, que prácticamente va a ser el mismo de la entrada, estoy suponiendo nada más en este caso que esto sea 0,5. Entonces, el total entre colector y emisor en polarización tendría que hacer al menos 3,5 voltios para que no haya recortes. ¿Sí? Esto de los recortes es un tema un poquito largo y que tiene que ver con lo que se conoce como el rango dinámico de un amplificador. ¿Sí? Entonces, ese tema no lo vamos a estudiar en esta materia, pero les doy nada más unas pautas para que usted entienda qué es lo que tiene que suceder en estos circuitos para que no existan recortes.
Asimismo, si usted tiene aquí el voltaje de colector en continuo y a este voltaje de colector le suma la caída de voltaje en RC, llegaría a VCC, a la fuente de polarización. Eso quiere decir que si es que utilizamos esta misma gráfica de aquí, le ponemos así, por acá arriba va a estar el VCC, más acá arriba va a estar el VCC, por ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a estar nuestra fuente de polarización. Y este espacio que está quedando entre este voltaje de colector y el voltaje de la fuente es el voltaje en la resistencia de colector, aquí, en esta de 1K. Entonces, aquí podemos dibujar lo que está aquí puesto en rojo. Esto es el voltaje colector emisor de polarización. Y lo que está puesto aquí en negro es el voltaje en RC. Entonces, mire, si usted necesita que esta salida sea 2 voltios, ya puede darse cuenta que la caída de voltaje en la resistencia de colector tiene que ser mayor que 2. ¿Sí? Entonces, para que no se produzcan recortes de la señal. Bien, entonces esto simplemente como un análisis bastante básico de qué es lo que hay que hacer para que no se recorten las señales. ¿Sí? Bien, ¿alguien tenía una pregunta? Sí, Inge, yo mismo. Justo eso le iba a preguntar, eso de las ondas positivas en BC. Una solución no sería, o sea, igual para que no haya recortes y si solo quiero las ondas positivas en BC, si en lugar de los 100 microfaradios que están ahí, le pongo un diodo, ¿no sería una solución? A ver, si usted le pone un diodo aquí, el diodo puede dejar pasar señales de continuo y señales de alterno. Eso significa que en la carga ya no tendría solamente señal alterna, tendría también una componente de continuo. Y aparte de eso, ese diodo que usted le podría poner aquí, le va a producir recortes, porque la corriente no podría subir hacia acá. ¿Sí? Entonces los capacitores tienen que estar ahí como filtros que permiten el paso de señales alternas e impiden el paso de señales de continuo. Si usted pone diodos, está trabajando con un circuito que habría que analizar puntualmente en qué intervalos conduce el diodo y en qué intervalos se genera una señal de salida. Pero el propósito de estos circuitos es, si usted tiene una señal alterna que quiere amplificar, la salida también tiene que ser alterna y sin recortes. Entonces, no hay que estar poniendo cosas que no se debe en estos casos. Este es un amplificador que se conoce como clase A. ¿Por qué es clase A? Porque este transistor está conduciendo durante los 360 grados de la señal de entrada. Es decir, si la señal de entrada es una senoide completita, la salida también es una senoide completa. Es decir, el transistor funciona durante todo el periodo de la señal de entrada. Eso hace que este elemento o este circuito se conozca como amplificador clase A. Bien, entonces con esto terminamos lo que sería el amplificador en emisor común. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Recuerde que esto que les he puesto aquí, los voltajes en la resistencia de colector en continuo, el voltaje colector emisor en continuo, y de una vez voy a ponerle acá el otro voltaje que está faltando, que sería este segmentito de aquí.
ese es el voltaje que tenemos en R1 más R2, es decir, el voltaje de emisor que ya está puesto allí de paso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, este es el voltaje en RE1 más RE2. El voltaje que tenemos en emisor en definitiva. Entonces mire que aquí también existe un detalle. Si usted tiene una señal de entrada que es, por ejemplo, de 1 voltio pico, aquí en la base llega 1 voltio pico. Vamos a suponer que usted tiene esa entrada. Voltaje de entrada, 1 voltio pico. Este voltaje llega a la base. Este 1 voltio pico sufre una pequeña caída de tensión en la resistencia del emisor, en la resistencia de juntura, ¿no es cierto? Es decir, acá en el emisor vamos a tener, en vez de 1 voltio pico, digamos 0,9 voltios pico. Eso tendría aquí. Es decir, esta señal senoidal en el emisor sería de 0,9. Por lo tanto, para que no exista recorte, usted necesitaría un voltaje de continuo en el emisor mayor que 0,9. ¿Sí le ve? Esta onda en azul tiene que entrar sin ningún problema sobre la componente de continuo. Si este pico en azul tiene que ser de 0,9, el voltaje de polarización en el emisor tendrá que ser más grande que 0,9. ¿Sí? Caso contrario, aquí va a haber un recorte. Si este espacio que queda acá arriba, entre las dos ondas, es muy chiquito o llegan a toparse, también se producen recortes en las señales. ¿Sí? De igual forma, si el voltaje de continua en RC no es lo suficiente, esta señal de alterna se va a recortar allí. Entonces, esto simplemente como un dato de interés. Como le digo, estudiar esto del rango dinámico es un poquito demorado. A lo mejor se tardaría unas 2 horas en analizar completamente cuánto tiene que valer cada voltaje para que no existan recortes. Pero eso no está contemplado en el programa de estudios. Simplemente les doy unas pistas para que ustedes vean si en algún caso las señales se están recortando. Usted ya sepa analizar por qué se está produciendo eso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bien, entonces, para este circuito vamos a trabajar haciendo lo siguiente. La ganancia de voltaje, que ya sabemos cómo se calcula, ¿no? La ganancia de voltaje va a ser igual a menos. Aquí sí necesito que me ayuden para ir un poquito rápido en esta partecita. Necesitamos el paralelo de un K con 10K. Entonces, 1 kilo-ohm en paralelo con 10 kilo-ohms. ¿Cuánto nos da eso, señor Puzda Walter? 10 dividido para 11, ¿cuánto es? Sale 909.09 el paralelo. 0.9 kilo-ohms. 0.9K. Ya en la parte del denominador, en esta fórmula debemos escribir asimismo. Aquí, la resistencia de la juntura. ¿Cuánto nos dio la resistencia de la juntura, señor Pillajo Luis? Estoy recién calculando, Inge. Eso ya teníamos calculado la clase pasada. Ah, ya. Eso nos había dado 981, si no estoy mal. 9,8 ohmios, ¿no? Sí. Entonces sería
9.8 ohmios. Más la resistencia de 100 ohmios que tenemos ahí. Ya, entonces 900 ohmios dividido para 109.8. ¿Cuánto nos da eso, señor Macas, señorita Macas Kimberly? La verdad, 8,27 solo 8,27, perdón. Ya, 8,27. ¿Sí? Esa es la ganancia de voltajes. Gracias, señorita. Entonces, ya tengo la ganancia de voltaje. Entonces, me interesa saber el voltaje de salida que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, simplemente diríamos, el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia, es decir, a menos 8,27 multiplicado por el voltaje que estoy aplicando en la base. ¿Cuál es el voltaje que estamos aplicando aquí en la base? 0.02 voltios pico. Es decir, 0,02 seno de WT. Eso es el voltaje de salida. Entonces, 20 milivoltios pico por 8.27. ¿Cuánto nos da eso, señor López Víctor? 0.16. 0.16 seno de WT. 0.16. Es decir, 160 milivoltios seno de WT. Bien, ese sería el voltaje de salida. El signo menos, no se olvide, significa desfasamiento. Entonces, aquí tengo un menos seno que hay que dibujar. ¿Sí? Si la señal de entrada le tomamos como referencia una señal senoidal que viene de esta forma, la salida sería desfasada a 180 grados. Es decir, el voltaje de salida nos daría de esta manera. Y este circuito tiene una ganancia de menos 8,27, según los cálculos, ¿no? Entonces, por favor, anoten este voltaje de salida, 0,16 seno de omega t y la ganancia de menos 8,27. Vamos a comprobar ahorita en la simulación. Tengan en cuenta ustedes, el voltaje de polarización es 12, 40, 20K, 1K, 10K, 100 ohmios, 1K. 3 capacitores de 100 microfaradios y la entrada 20 milivoltios pico a 1 kilohercio. ¿Sí? Entonces ahorita nos pasamos a la simulación. Bueno, aquí ya le tengo armado para ganar un poco de tiempo. Ustedes pueden comprobar que se trata exactamente del mismo circuito. Es en 20 milivoltios pico, 40K, 20K, 1K, 10K, 100 ohmios, 1K. 3 capacitores de 100 microfaradios. Bueno, va a ser un poquito más grande esto. Bien, ahí le pueden ver. Entonces, está todo armado, está el terminal de tierra conectado aquí. Voy a sacar nada más un osciloscopio. Un básico, no necesitamos nada más grande por el momento. Voy a poner el canal A conectado con la señal de entrada, es decir, el voltaje que va a estar llegando a la base. O si usted quiere, le cogemos justo sobre la fuente de alimentación. Le cogemos ahí el terminal de tierra, le ponemos a tierra. Este canal está en color rojo. Fijarse bien, la entrada estoy utilizando un color rojo. La señal de salida le vamos a poner acá en B sub 0. Y para distinguirle voy a elegir aquí el color. A ver, aquí pongámosle el color, le vamos a poner a la señal de salida en azul.
Ya, esta salida en la pantalla se va a ver en color azul. Y el terminal de tierra de aquí le conectamos con el tierra del otro canal. Luego le aplastamos la simulación, un doble clic aquí y ajustamos las escalas. Entonces, a este de aquí le vamos a dividir, estamos trabajando con milivoltios. 50 milivoltios, 20 milivoltios por división. Ajustamos la escala de tiempo. Aplicamos un pulso simple de sincronía. Esa es la entrada, ¿sí? La señal que estaba en rojo. ¿Cuánto tenemos aquí? A ver, espérense si le hacemos esto un poquito más. Ahí. Le podemos ver que cada división vale 20 milivoltios. Entonces tenemos de entrada 20 milivoltios pico. Usted puede utilizar aquí estos cursores y ponerse, por ejemplo, allí. Ahí justo. A ver, el rojo sería, ¿no es cierto? Espérense un ratito, el rojo es este de acá. Ya. Nos ponemos en el tope y vemos que la salida, o la entrada más bien, es 19.871 milivoltios. Los 20 milivoltios que estaba previsto, ¿no? Ahí está, 19.9. 20 milivoltios pico en la señal en rojo. Esa es la entrada que estoy aplicando en la práctica. Ahora para la señal en azul, asimismo cambiamos de escala aquí. Usted puede fijarse que ya están desfasadas 180 grados, lo que habíamos dicho. Y para saber qué amplitud tenemos con este en azul, nos vamos moviendo hasta el pico máximo que usted tiene ahí y nos dan prácticamente, a ver, el canal B, por ahí sería, ¿no? El pico máximo, ya digamos que es aquí está el canal B. 163.52 milivoltios. Por lo tanto, la ganancia práctica que tenemos aquí la encontramos dividiendo el voltaje pico de salida para el voltaje pico de entrada, es decir, 163.52 dividido para 19.94. ¿Cuánto nos da eso, señor Lomas Diego? $163.52 para 19.94. Así está el señor Lomas. Bueno, señor Lomas, le ponemos otra falta. El señor Parinango William. 8.2. 8,2 negativo, ¿no? Por el signo menos. Entonces, usted ve que la ganancia calculada era 8.25, me parece. Y aquí nos está dando en la práctica 8,2. Entonces, coincide lo que serían valores calculados con los valores medidos. Evidentemente, aquí los capacitores están bien diseñados, bien dimensionados, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si es que los capacitores estuviesen mal dimensionados. Eso lo podríamos hacer cambiando los valores de los capacitores. Hagamos ese cambio. Entonces voy a cerrar esto. Note que aquí de paso le adelanto lo siguiente. Cuando usted quiera en el laboratorio o en una simulación medir ganancias, tiene que fijarse que para esta configuración de aquí, el voltaje de salida tiene que estar desfasado 180 grados respecto al voltaje de entrada. En esta gráfica vemos que existe desfasamiento de 180. Eso me garantiza que la ganancia que voy a medir a partir de aquí es efectivamente lo que debo tener en la práctica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a cambiar un capacitor? Si este capacitor aquí, en vez de 100 micros, vale, por ejemplo, un micro. Voy a dejarle un micro. Solamente le voy a cambiar a este. A ver, espérese. Paramos la simulación, ya.
Entonces, le ponemos un microfaradio aquí. Con este valor vamos a tener una caída de voltaje en este elemento, porque ya es una reactancia apreciable. Ya no puedo decir que sea un cortocircuito. Entonces veamos qué pasa en la práctica. Mire usted, a ver, aquí le podemos ampliar un poquito esto. Y midamos los voltajes de salida. Este es el 20 milivoltios 19.9. Este de aquí es 160. ¿Sí? 160, ya estamos perdiendo un poquito de señal. A ver, si es que le cambiamos al otro de acá, a este de aquí, pongámosle a este, en vez de 100 micros, pongámosle 0,01 micros. .01 micros. Bien, ahí está este. A ver, aquí es 0.01 micros. Ya, ahí sí. Veamos qué pasó aquí. Mire que al cambiarle ya con un capacitor mucho más pequeñito, tenemos dos efectos. Primero, que la señal de salida ha disminuido. Y luego el desfasamiento que usted tiene ya no es de 180. Quiere decir que este capacitor sí está afectando ya directamente en la respuesta de nuestro circuito. Está haciendo que la amplitud sea más pequeña porque aquí van a haber pérdidas, aquí hay caída de voltaje y adicionalmente produce un desfasamiento de la señal que no es 180 grados. Entonces, en esta condición yo no podría medir la ganancia de mi circuito porque estaría con un dato falso. ¿Sí? Tendríamos entonces que cambiar el valor de este capacitor o aumentar la frecuencia de la fuente. Veamos qué pasa si aumentamos la frecuencia de la fuente. Si es que aumentamos aquí la frecuencia, en vez de 1 kilohercio ponemos 10 kilohercios. Mire, aumentando la frecuencia, entonces ya tenemos un desfasamiento que se aproxima a 180. Pero todavía no es 180. Quiere decir que la ganancia tampoco va a ser la máxima. Aquí la ganancia sería algo menor. Entonces, con esto usted puede ver el efecto que tiene un capacitor mal calculado. ¿Sí? Hay ahí una pérdida de tensión y afecta directamente al voltaje de salida. Entonces, hay que saber diseñar estos capacitores para evitar este tipo de dificultades. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Entonces, cuando se hacían las prácticas en el laboratorio de electrónica, se les pedía medir los voltajes de salida. A veces ponían aquí capacitores de cualquier valor. Venían al circuito y decían, aquí la salida es tanto, la entrada es tanto y la ganancia es tanto, jalados. Usted tiene que comprobar que las dos señales estén desfasadas 180 grados. Y ahí recién medir la señal de salida y dividir para la señal de entrada. De esa forma obtiene un resultado coherente. ¿Sí? Bien, ustedes darán, o no sé si hicieron la práctica del laboratorio sobre el amplificador en emisor común, pero ahí ven estos detalles, ¿no? Bueno, eso respecto al amplificador en emisor común. Ahora, voy a utilizar, sí, trabajémosle aquí mismo de una vez para esta parte. Voy a quitar esto de aquí
No me interesa. Y lo que quiero es explicarles cómo sacar la fórmula de ganancia directamente. Entonces, verá, nosotros dijimos que para este circuito la ganancia de voltaje es menos. Esto usted puede aplicar ya de memoria. Usted observa que la entrada es por la base, la salida es por el colector, es un amplificador en emisor común. Y un amplificador en emisor común tiene desfasamiento. Entonces el signo menos le pone de cajón ahí. Y después va a ser lo siguiente. Le voy a explicar. A este transistor, usted trácele aquí una línea de referencia. Así si usted quiere. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a poner aquí en la formulita en el numerador? Todo lo que tenga de esta línea de referencia hacia arriba hasta llegar a tierra para señal alterna. Entonces, desde aquí hacia arriba, para alterna, ¿qué tenemos? Esta que sería resistencia de carga en paralelo con esta otra que es la resistencia de colector. Entonces voy a escribir eso aquí. Esta es RL. Y esta de acá es resistencia de colector. Entonces, arriba de esta línea encontramos el paralelo de RL con RC. Eso le pone aquí. Entonces aquí escribimos RC en paralelo con RL. Ya está. Eso pone en el numerador. Y en el denominador, ¿qué es lo que escribe? Lo que tenga de esta línea referencial hacia abajo hasta llegar a tierra. Entonces, ¿qué tiene de aquí hacia abajo? La resistencia de la juntura más esta que viene a ser la resistencia de emisor 1. Pongámosle aquí RE1. Esta de acá es RE2. Entonces aquí abajo usted pone todo lo que encuentre de esta línea hacia abajo por el emisor hasta llegar a tierra para alterna. Imagínese que por aquí baja una corriente de alterna. ¿Qué elementos recorre esta señal alterna? Primerito la resistencia de la juntura, RE. Luego esta corriente baja por aquí y atraviesa RE1. Entonces también le pone allí. Luego esta corriente viene a este punto y se fue a tierra por el capacitor, que es un corto. Ya no tengo nada más que poner entonces. La fórmula le quedaría así. Se acabó el problema. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Ahora, les voy a hacer un cambio aquí. ¿Qué pasaría si es que en un circuito resulta que no hubiese capacitor? Hace usted lo mismo. Aquí dibuje esta línea y ve hacia arriba qué es lo que tiene. Hacia arriba tiene lo mismo. RC hasta llegar a tierra. No se olvide, este punto de aquí para alterna es tierra. ¿Por qué razón? Porque la fuente de continuo va cortocircuitada. Entonces me queda RC en paralelo con RL. Menos RC en paralelo con RL. Me queda lo mismo en el numerador. En el denominador, ¿qué tengo que poner ahora? Todas las resistencias que son atravesadas por la corriente alterna. Entonces, abajo, ¿qué me quedaría? La resistencia de la juntura, ya está puesta aquí, más la resistencia de emisor 1, ya está puesto acá. Y aquí tendría que poner más la resistencia de emisor 2, porque no hay el capacitor. Entonces la corriente alterna que bajaba por aquí se va directamente por RE2 hasta tierra. Así le quedaría la fórmula para este caso, si es que no hubiera el capacitor allí. ¿Qué pasaría si es que ahora resulta que no hay esta resistencia de carga y el voltaje de salida lo está midiendo aquí? ¿Cómo quedaría la fórmula? A ver, quiero que me diga la fórmula el señor
Farías Cristian. A ver, señor Farías, ¿está presente? ¿O le ponemos falta? Le ponemos falta al señor Farías. Señor Eduardo Delgado. ¿Está presente, señor Delgado? Si no está presente, también le ponemos una falta. Está con falta, señor Delgado. Señorita Cualchin Lady. Sí, a ver. Se me entrecortó un poquito, ¿podría repetirme la pregunta? Le digo que ahora no existe la resistencia de carga. Ya no hay esa resistencia de carga aquí. Tampoco hay el capacitor del emisor aquí abajo. ¿Cómo quedaría la fórmula de ganancia para este circuito? Mm, Con un divisor de voltaje. Dígame Nada la más. fórmula, señorita. ¿Qué pongo en el numerador aquí? En RC Inge. A ver, ¿cómo? En RC. Solamente RC. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le estoy escuchando. ¿Qué le ponemos allí? En el numerador, ¿qué ponemos? Un kilo ohmio. Ya solamente quedaría RC. Ujú. Ya, de acuerdo. Y abajo en el denominador, ¿qué ponemos? Igual. Lo mismo, ¿no es cierto? Eso es todo, vea. Ya, esa es la fórmula para este nuevo circuito. Facilísimo, ¿no es cierto? Usted no necesita deducir matemáticamente ya ninguna fórmula. Con este procedimiento que le estoy diciendo, usted ya sabe exactamente cómo quedaría la fórmula para cada caso. Voy a hacer finalmente lo siguiente. Digamos que este capacitor de aquí estaba conectado no a ese punto intermedio, sino estaba conectado acá arriba. Digamos que estaba así. Entonces, el señor... ¿Quién viene? El señor Jaime Ceballos nos va a decir cómo queda la fórmula de ganancia. A ver, señor Ceballos. Inge, como es Jaime Ceballos me dijo que tiene cita médica por lo que se rompió el brazo, entonces no está ahorita. A ver, señor Ceballos, ¿dónde está? Entonces nos va a ayudar con esta fórmula de ganancia el señor Jesús Cacuango. Profe, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Sería entonces la resistencia RC paralelo a 10K. Ya, entonces, RC en paralelo con RL, ¿no? Sí. Ah, eso en el numerador. Y en el denominador, Solo la resistencia de acople del emisor. solamente la resistencia de juntura, ¿no es cierto? Entonces quedaría así la fórmula. Ya ve que es facilito. Entonces, miren, si el capacitor está conectado aquí arriba, el denominador en la fórmula de ganancia es más pequeño, lo que significa que haciendo esta conexión la ganancia aumenta. Entonces, si usted quiere mayor ganancia, el capacitor le conecta directamente acá arriba en el emisor y ya tiene mayor ganancia en su circuito. Si quiere darle menor ganancia, conecte más abajito, en este punto intermedio. ¿Sí? Y si quiere ganancia más chiquita todavía, quite el capacitor simplemente.
Y con eso la ganancia será la más pequeña posible para este circuito. Entonces, en una pregunta de examen se les dijo, usted tiene el circuito de aquí tal como está. ¿Qué haría para reducir la ganancia? Así de fácil. Y no pudieron. Entonces usted ya sabe que si en este circuito que está viendo este momento quiere reducir la ganancia, una opción es conectar el capacitor aquí. Ya redujo la ganancia. Si quiere ganancia más pequeña, simplemente quita el capacitor. ¿Sí? Entonces, esas variantes tiene que usted saber identificar. No necesita, como le repito, ningún procedimiento adicional para deducir las ganancias. Con este método, usted ya puede hacer los cambios directamente. Por último, para terminar, ¿qué pasa si esta fuente de entrada tiene en serie una resistencia? Pegamos aquí. Digamos que hay aquí una resistencia de por medio. Voy a quitarle a este los valores. Ya digamos que usted tenía un circuito así. Una fuente de entrada, una resistencia de salida de esta fuente, una resistencia exterior y todo igualito aquí tal como ve. La fórmula de ganancia que acabamos de estudiar le relaciona el voltaje que tiene aquí, es decir, el voltaje de salida, sobre el voltaje de entrada que tiene aquí en la base. Eso le relaciona la formulita. Pero ahora el voltaje de entrada no es precisamente el que usted tiene acá abajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso? Un paso intermedio nada más. Ese paso intermedio consiste en calcular este nuevo voltaje de entrada. Este voltaje de entrada que le vamos a llamar Vin asterisco, ¿no? Tendría que encontrar el voltaje que está llegando a la base, es decir, Vin asterisco, y luego aplicar la fórmula de ganancia. Entonces, ¿cómo sacaría el Vin asterisco? Facilito. Verán, Vin asterisco lo voy a poner acá. Vin asterisco. El asterisco le ponemos aquí. Este Vin asterisco usted calcula dividiendo el voltaje de entrada, es decir, el voltaje de la fuente, para la resistencia, pongámosle aquí una resistencia RS. Este voltaje de entrada divide para la resistencia RS más la resistencia de entrada de mi circuito. Lo que usted está viendo desde aquí hacia acá. ¿Sí? Esta que le habíamos denominado la resistencia de entrada R sub I, que ya sabe cómo se calcula. Entonces, RS más Vin. Hasta ahí estaría sacando la corriente, que circula desde la fuente hacia el interior del circuito. Y esta corriente simplemente tiene que multiplicar por R sub I. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. Está reemplazando todo este circuito de aquí por una resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? Esa se llama Rin.
y es el paralelo de esta resistencia de aquí, que es RB1, que estaría en paralelo con RB2 y en paralelo con la resistencia equivalente que habíamos dicho en la clase anterior, lo que usted ve de aquí para acá. Esta resistencia equivalente ya sabemos cómo se calcula también, ¿no? Entonces, esta era la R equivalente. Estaba así. Entonces, ya está. La Rin de esta formulita, a ver, la Rin es igual a la resistencia de entrada, es decir, a RB1 en paralelo con RB2 en paralelo con R equivalente. Ya estaría el voltaje de entrada asterisco. Entonces, ahora sí, el voltaje de salida, usted podría escribir que es igual a la ganancia de voltaje, que ya sabe cómo se calcula, multiplicado por el Bin asterisco. Esa sería la forma de proceder en caso de que usted tenga aquí esta resistencia adicional en serie con la fuente de alimentación. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a continuar. Se terminó el amplificador en emisor común. Veamos la otra configuración. En este caso es el amplificador en colector común. En colector común usted tiene esta distribución. Las resistencias de polarización de base, transistor, resistencia de emisor, resistencia de carga. Vamos a ponerle aquí, esta es la carga RL. En este punto vamos a tener el voltaje de salida. Acá tenemos el voltaje de entrada. De igual forma tendríamos las corrientes. En este caso, por aquí aparecería la corriente de salida. Por acá tendríamos la corriente de entrada. Y lo que sería la impedancia de entrada del circuito. La impedancia de salida estaría por acá. Y la resistencia de salida aquí. Entonces esta va a ser la resistencia de entrada, igual que en el caso del otro circuito. Y por acá tendríamos la resistencia de salida. Bien, entonces la parte de polarización, ¿ya para qué vamos a analizar eso? Usted ya sabe cómo se procede. Quedaría la fuente de 12, 60 kiloohmios, 30 kiloohmios, transistor y 1 kiloohm. Ahí usted sacaría voltaje colector emisor y la corriente de colector. Eso para continuo. Y luego para alterna. En esta configuración calculemos la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje va a quedar de la siguiente manera. Lo mismo, voltaje de salida dividido para voltaje de entrada.
Bien, entonces aquí ponemos lo siguiente. En el voltaje de salida, el voltaje de salida que usted está viendo aquí va a ser igual a esta corriente que está bajando por aquí, que va a ser una I sub 0. I sub 0 multiplicado por RL, es una opción. O también podría decir que ese voltaje de salida es igual a una corriente I sub 1 que viene por aquí, multiplicado por 1 kilo ohmio. También me daría el voltaje alterno en este punto, que sería el mismo de acá. O finalmente puede usted decir que el voltaje de salida es igual a una corriente de emisor que está bajando por allí, corriente de emisor, multiplicado por, ¿qué cosa? Señor Vinuesa, esa corriente de emisor, ¿por qué multiplicaría para obtener el voltaje de salida en alterna? Por el A ver, paralelo señor de Vinuesa, potencias. ¿perdón? Por el, por el paralelo entre ambas resistencias, la RL y la... Correcto, correcto, muy bien, señor Vinuesa. Entonces el voltaje de salida vamos a escribir que es igual a la corriente de emisor multiplicado por el paralelo de esta resistencia que le vamos a identificar aquí como resistencia de emisor con RL. Entonces, corriente de emisor que multiplica a la resistencia de emisor en paralelo con la resistencia de carga. Ese es el voltaje de salida. ¿Por qué va positivo? Porque la corriente está bajando. Y el mayor potencial que se genera aquí sería más, menos y más, menos. Entonces el voltaje que medimos en este punto va a ser positivo, ¿sí? Y el voltaje de entrada que vamos a poner aquí, ¿a qué es igual ese voltaje de entrada? Hacemos lo mismo que en el caso del amplificador en emisor común. El voltaje de entrada es el que usted tiene aquí en la base y puede ser igual a una corriente que baja por aquí multiplicado por 30K o una corriente alterna que sube por aquí multiplicada por 60K o finalmente una corriente de base que está ingresando al transistor, que le vamos a poner ahí escrita, corriente de base, una corriente de base, pongámosle en minúsculas para saber que es en alterna, una corriente de base multiplicado por todo lo que encontremos en este recorrido hasta tierra. Entonces voy a escribir aquí, corriente de base multiplicado por, ¿qué es lo que encontramos en este camino hasta llegar a tierra, señor Villavicencio Kevin? Beta más 1 que multiplica igual. No, beta más 1. Ya, beta más 1, que multiplica. La resistencia también. ¿Cuál resistencia? Eh, eh, Siga el recorrido de aquí. Usted viene por aquí. Todo lo que esté después de la base va a multiplicar por beta más 1. ¿Qué nomás recorre esta corriente? La resistencia de juntura de aquí, ¿no es cierto? Entonces ponemos resistencia de juntura más. sí, perdón. Desde aquí hasta tierra, ¿qué tenemos?
el paralelo de RE con RL. Entonces, RE paralelo RL. Ya está. Esa es la ganancia. Ahora aquí, ¿qué sucede? Que acá arriba usted tiene corriente de emisor. Y aquí beta más 1 por I de base. Entonces, podemos decir que este término de aquí se simplifica con esta corriente de acá. Y finalmente nos quedaría que la ganancia de voltaje ha sido igual a RE en paralelo con RL. Dividido esto para RE minúscula sumado con RE paralelo RL. Y ya está. Esa es la fórmula para este circuito en colector común. Usted puede ver que esta ganancia normalmente va a ser menor que 1. ¿Sí? Pero si es que el paralelo de RE con RL es mucho más grande que la resistencia de juntura, esta ganancia se aproxima a 1. Sería igual a 1 en ese caso. Normalmente esto es menor que 1. En el mejor de los casos, valdría 1. Cuando la resistencia de juntura sea despreciable frente a RE paralelo RL. Esa es la ganancia de voltaje para este circuito. La ganancia de corriente será igual. Asimismo ponemos aquí I sub 0 sobre la corriente de entrada. Entonces, ¿a qué es igual I sub 0? Esto va a ser igual a I sub 0 aquí sería voltaje de salida dividido para RL. Entonces ponemos acá voltaje de salida sobre RL. No hay nada que hacer, es directo, ¿no? La corriente de I sub 0 es esta. Voltaje de salida para RL. Eso va directo. Y la corriente de entrada, la que está entrando por este capacitor, es voltaje de entrada dividido para la resistencia R sub I. Y esa sería la ganancia de corriente. Entonces, como usted puede ver aquí, sub 0 sobre B sub I es la ganancia de voltaje. Y esto quedaría finalmente multiplicado por R sub I dividido para RL. Ya está la ganancia de corriente. La resistencia de entrada, ya sabe, es del RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con beta más un BS de resistencia de juntura, más el paralelo de estas dos de acá. Pongámosle por si acaso, la resistencia de entrada. Rein va a ser igual. Numerador quedaría resistencia de base 1 en paralelo con resistencia de base 2 y en paralelo con, una vez pongamos, eso sería beta más un veces la resistencia de juntura más RE paralelo RL. Daría de esa forma la resistencia de entrada. ¿Sí? Entonces, nos faltaría la resistencia de salida. Resistencia de salida.
Bien, asimismo, como les había explicado, en algunos libros le ponen aquí que es el paralelo de RL con RE y otra cosa más. No le vamos a considerar aquí a la resistencia de carga, solamente lo que veamos desde esa resistencia hacia la izquierda. ¿Qué es lo que vemos? Primero hasta tierra, la resistencia de emisor. Esa resistencia va a quedar en paralelo con lo que veamos desde este punto hacia arriba hasta llegar a tierra. Entonces, ¿qué vemos hacia arriba? La resistencia de emisor. Más. Me paso ahora a la base. ¿Y qué observamos desde la base hasta tierra? Para señal alterna, en cuanto a resistencia se refiere. RB2 en paralelo con RB1 y en paralelo con la resistencia de esta fuente que vale 0. Es decir, no hay nada más que poner allí. Esa sería la resistencia de salida para este circuito. En algún caso, como le dije, aquí puede aparecer RE en paralelo con RL y en paralelo con resistencia de juntura. Es decir, en algunos libros le involucran aquí a la resistencia de carga, de esa forma. ¿Sí? Entonces eso ya depende. Depende de cómo le conciban a la resistencia de salida. Muy bien, entonces con esto estarían los 4 parámetros que describen a esta configuración en colector común. Bien, ¿alguna pregunta? Inge, aquí para la ganancia de voltaje ya no se puede hacer lo que dijo de hacer una liñita y eso. Bueno, como usted ve aquí, el único cambio que podría presentarse, y de paso le vamos a hacer este cambio, es el siguiente. Aquí podría tener otra resistencia en el emisor aquí arriba. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasaría. Ya esta cuestión, estos cambios pequeñitos que pueden presentarse, usted ya le puede ir acondicionando con lo que hemos estudiado. Vamos a ver qué pasa con algunos cambios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que aquí aparece una resistencia de colector? Baja allí. En el examen le aparece esa resistencia. Una resistencia de colector le asomó allí. Al tener esta resistencia en colector, lo que va a cambiar es el voltaje colector emisor de polarización. Pero polarización con esta resistencia aquí, o sin esta resistencia aquí, usted ya sabe calcular la polarización, ¿no es cierto? Utilizaría esta parte del circuito nada más. ¿Qué pasa con las ganancias? Al poner aquí esta resistencia de colector, ¿se estaría afectando a la ganancia de voltaje? De ninguna manera, porque si usted se fija en la fórmula, el voltaje de salida depende de la corriente que baja por el emisor y estas dos resistencias que tengo en paralelo. Y el voltaje de entrada, como está viendo acá, depende de la corriente de base y lo que tengamos desde aquí hasta tierra, pero por el camino del emisor. Es decir, la ganancia de voltaje no cambia absolutamente. La ganancia de corriente tampoco va a cambiar. La resistencia de entrada tampoco va a cambiar. La resistencia de salida tampoco cambiaría en caso de tener esta resistencia allí. Esa es una posible variante. Entonces, veamos otro cambio que podría presentarse. Si es que ahora tenemos aquí una resistencia que le vamos a llamar aquí una Rx. Apareció ahí una Rx.
y usted tiene que sacar el voltaje de salida. ¿Cómo tendría que hacer los cambios? El voltaje de salida, veamos cómo quedaría. Voltaje de salida, dice que es en la fórmula anterior, corriente de emisor por el paralelo de RE con RL. Ahora, con esa resistencia presente, en este caso, por aquí baja la corriente de emisor. Llega en este punto y multiplico esta corriente por este paralelo y obtengo el voltaje de salida. Es decir, en el numerador quedaría exactamente lo mismo. Esto no cambiaría aquí. Quedaría igualito el numerador. En el denominador, el voltaje de entrada sería igual a la corriente de base multiplicado por beta más 1. Aquí sí voy a tener un cambio. Tendríamos la resistencia de juntura más Rx y más este paralelo de aquí. ¿Sí? Entonces lo único que habría que hacer es sumar aquí más Rx. Es el cambio. Entonces vea que estas variantes usted puede directamente visualizar y saber en dónde tiene que hacer el ajuste. ¿Sí? Esa sería otra variante posible de esta configuración. Aquí ya no me sirve eso de poner la línea horizontal o oblicua que hicimos en el caso anterior y ver qué es lo que tengo arriba y qué es lo que tengo hacia abajo. Ya no me sirve porque eso fue para la configuración emisor común nada más. Esta es configuración colector común, es otra cosa. Ahí ya no puede aplicar de memoria ese razonamiento que hicimos antes. Entonces aquí ya no me sirve esta línea. Tiene que analizar aquí en la fórmula cómo se obtuvo la fórmula de ganancia y ahí hacer el ajuste. ¿Sí? De igual manera, si es que aquí está cambiando la ganancia de voltaje con esta Rx, aquí abajo también al momento que saque el Rin, en esta partecita de aquí tendría que sumar el Rx y eso afectaría a la ganancia de corriente. ¿Sí? Para la resistencia de salida, ¿cómo quedaría con esa Rx presente en ese punto? La resistencia de salida quedaría de la siguiente forma. RE en paralelo con RL y en paralelo con Rx más resistencia de juntura. Es decir, aquí en esta partecita RL suma con Rx. Porque desde este punto hacia arriba tiene la serie de esas dos resistencias. Rx y RE de la juntura. ¿Sí? Y con eso estaría completo. Bien, entonces en esta parte de aquí ustedes tienen el circuito de polarización. Ya saben cómo manejar esto. Para señal alterna, el equivalente que estaba dibujado aquí paso por paso, pero ya les hice yo directo. Y por acá les queda la última configuración, configuración base común. Entonces, el desarrollo de la resistencia de entrada. Voy a poner aquí lo que ve la fuente, ¿no es cierto? Desde aquí hacia la izquierda. ¿Qué es lo que ve la fuente? Ahí va a estar el Rin. El R sub 0, que en este caso sería igualito que la configuración en emisor común. La R sub 0 nosotros habíamos puesto lo que vemos desde la carga hacia adentro del circuito. Allí estaba el R sub 0 y les dije que asimismo en algunos libros le metían o le involucraban en la resistencia de salida a la carga. Esta es RL. Esta de aquí, lo que vemos de aquí a la izquierda es R sub 0. ¿Sí?
que sería la resistencia de colector simplemente, ¿no? O resistencia de colector en paralelo con RL, ya depende del libro que usted utilice. Aquí estaría el voltaje de salida. El voltaje de entrada es el que tenemos en este punto. La deducción de la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, R sub 0 y R sub in. Esto le van a hacer ustedes como deber para la próxima semana. Mañana tienen la prueba, ¿no? Entonces, no se olvide. El cálculo de ganancia de voltaje, ganancia de corriente, resistencia de salida y resistencia de entrada para la configuración base común, usted le va a deducir. ¿Sí? Entonces, esta deducción usted la encuentra en el libro de Boylestad y en otros libros de electrónica. Revise eso, le hace como deber y le sube al Teams. Ya le voy a crear esa tarea, ¿sí? Pero esto tiene que ser usted como deber. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Entonces, la parte esta de diseño de estos circuitos no es algo que directamente tengamos que estudiar. Por ejemplo, le digo, diseño un circuito con transistor bipolar para que tenga una ganancia de menos 5, por ejemplo. Eso implica muchas cosas. Usted puede proponerse aquí el amplificador en emisor común. Con este saca ganancias negativas. Si le digo, haga un amplificador que tenga ganancia de menos 5, necesita datos adicionales. Por ejemplo, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es el voltaje de salida que queremos en alterna? Y para eso hay que involucrar el rango dinámico que les había mencionado anteriormente. Pero eso para el curso de tecnología no está involucrado en el programa. Entonces, lo que van a ustedes a tener que hacer para los exámenes que vienen o para la tercera prueba es esto de aquí. Yo le doy un circuito como este, por ejemplo, y le digo, dibuje a escala el voltaje en la base, dibuje a escala el voltaje en este punto de colector, dibuje a escala el voltaje de salida, dibuje a escala el voltaje en el emisor. Eso tiene que saber. Y saber hacerlo correctamente. Aquí evidentemente va a tener los valores de resistencias que le permita sacar el punto de polarización. Va a saber cómo sacar la ganancia, ya sabe cómo calcular la ganancia en estos circuitos. Luego multiplique esa ganancia por el voltaje de entrada. Ya tiene el voltaje alterno de salida. Sabe que en este punto de colector hay una componente de continua y hay una componente de alterna también. En este punto del emisor usted va a tener una componente de continua y también una componente de alterna. La componente de continua, en este punto del emisor usted saca de polarización. Voltaje de base menos 0,7. Ya tiene el voltaje de emisor aquí. ¿Cómo sacaría el voltaje alterno en este punto? Facilito. Ya le explico cómo es. Usted ya sabe cómo sacar el voltaje de salida en este punto, que sería el mismo de acá, ¿no es cierto? Voltaje de entrada por la ganancia. Entonces usted ya conoce el voltaje alterno de salida, el voltaje alterno en este punto. Usted ya tiene esa información. Voltaje de salida en ese.
A ver qué pasó aquí. A ver, este se hizo muy grande. Ya. Le decía que usted ya puede calcular el voltaje alterno de aquí. Ese voltaje alterno es el mismo que va a tener acá. Entonces, mire, si usted divide el voltaje alterno de este punto para el paralelo de un K con 10K, lo que estaría calculando es la corriente alterna de colector que baja por aquí. Y esa corriente alterna de colector prácticamente es la misma corriente alterna que baja por el emisor. Entonces, si quiere saber el voltaje alterno que tiene en el emisor, simplemente tiene que multiplicar esta corriente alterna de colector por 100 ohmios. Y ya tendría el voltaje alterno aquí. Esta corriente alterna baja a este punto y se va por capacitor a tierra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Se quedaron fríos o comprendieron el proceso? ¿Qué dice el señor López Víctor? Y para calcular la corriente de base sería, o sea, sacándola del colector y solo dividiendo para sí, qué? digamos, para el beta. Para el beta. Y tendría la componente Necesita la corriente alterna. alterna de base. Puede dividir la corriente de colector para el beta. O puede dividir el voltaje de entrada para la resistencia de entrada, que ya sabe cómo calcular. El R equivalente sería en este caso, ¿no es cierto? Lo que ve desde aquí hacia adentro. Entonces hay varios caminos que puede coger para encontrar esos valores. Bien, entonces, hasta aquí los amplificadores en emisor común, colector común y base común que usted va a tener que hacer como deber. Esta configuración de aquí también es bastante sencilla, se puede sacar las fórmulas directamente, pero les queda esto como deber. Y en la próxima clase entonces tenemos la pruebita sobre el diodo Zener y la polarización de transistores. En la siguiente semana veríamos los amplificadores de potencia con transistores bipolares. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, si es que no tienen preguntas, entonces terminamos la clase en este momento. Inge, o sea, estos tres configuraciones